Eh, Acá es donde pongo el traje de Alejandro Perti para presentar al siguiente disertante. Bueno, primero que todo agradecerles a ustedes estar acá, agradecerle a Alejandro que tomó la posta de hacer la saga de nuestro curso en Córdoba sobre AQI y soporte extracorpóreo de órganos. Hemos hablado muchísimo con Alejandro antes de la pandemia, durante la pandemia, sobre que queríamos hacer algo en conjunto y parecía algo complicado para hacer, pero finalmente se pudo lograr gracias al entusiasmo y el ímpetu que él le pudo poner aquí en el Uruguay. Me toca presentarlo aquí al doctor Bernard Canot, a quien yo tengo el privilegio de conocer hace muchos años. La primera vez que yo fui a Montpellier a visitarlo fue en el año 1983, 84, por ahí. Él ya estaba recién mudado del Hospital San Carlos de Saint-Charles al Hospital de la Peyronie. De manera que estaba instalándose ahí en ese momento. Ya desde la primera visita que yo hice al lugar, me llamó la atención el nivel organizacional y sobre todo la creatividad que tenía Bernard, en donde empecé a notar una cantidad de cosas que yo no tenía la menor idea ni conocía y que después pasaron a ser elementos de renombre mundial, como por ejemplo el célebre catéter de Canot, después bautizado Tesio, porque él no pudo hacer una patente global, y una cantidad de otros elementos que él ha ido desarrollando desde que empezó con su trabajo en la Peyronie. Ustedes saben que él quizás sea, por lo menos para mí, la persona que más experiencia mundial tiene en hemodiafiltración online, y eso se lo debe al hecho de que él desarrolló una terapia sustitutiva muy personalizada, con mucha excelencia, en donde el tratamiento del agua libre de pirógenos o ultra pura fue, digamos, un objetivo que él se planteó de un primer momento, allá cuando todavía nosotros estábamos aún en pañales. Y eso le permitió desarrollar la hemodiafiltración online años y años antes que el resto del mundo. Entonces, fue evidente para él, luego de ese desarrollo, pasar a otro tipo de terapias, como las terapias continuas, etcétera, porque ya era una evolución casi natural de lo que él había estado haciendo por tantos años. Bernard también desarrolló técnicas de seguridad para procedimientos continuos, participó en la creación de lo que son los filtros de seguridad, cosas que hoy son el pan nuestro de cada día, de los tratamientos que parecen algo tan simple y elemental, pero en su momento hicieron la gran diferencia, de no poder hacer un procedimiento hasta transformarse en algo casi de rutina. Bueno, entonces, al cabo de cierto tiempo y luego de haber hecho muchos trabajos en su institución, en la Peyronie, Bernard tuvo algunas desavenencias, si se quiere, o algunas desilusiones con la medicina hospitalaria, que yo creo, y él no lo dice, pero yo estoy seguro, y me permito decirlo porque tengo amistad con él, fueron unas desilusiones de la retroalimentación que él recibía de la institución donde él estaba, que es una institución hospitalaria, un ente público, que no le acompañaba realmente en lo que él necesitaba y que todo se hacía demasiado lento, demasiado complicado, había que pelear mucho, discutir mucho, y él no es un hombre político, no tiene el fenotipo del animal político que necesitamos nosotros. Necesitamos ese animal político para sobrevivir en algunas instituciones. Él ese animal político no lo tiene. Tiene muchos fenotipos, pero ese en particular no lo tiene. Entonces, astutamente una compañía, en este caso FMC, logró tentarlo. Yo digo astutamente, porque si yo hubiera sido FMC también lo hubiera hecho. Lo invitaron a que se fuera con ellos
Y bueno, desde entonces todos conocemos su trayectoria en FMC, todo lo que él ha hecho desde su posición médica, digamos, jerárquica para Europa, para Asia, y lugares de Asia. Ha venido muchas veces por aquí, así que hemos visto todo ese desarrollo. Yo en algún momento dije que Bernard tenía alguna raíz florentina, como la que tuvo Leonardo da Vinci, porque realmente lo creo, porque él es un artista, es un innovador, es un creador y ha tenido una perspectiva años luz de la mayoría de los mortales, creo yo, en lo que es el diseño de dispositivos, de elementos que sirven para simplificar los tratamientos crónicos y agudos también. Así que bueno, Bernard es un amigo, hemos disfrutado de muchos momentos juntos, tenemos muchos amigos en común, ahora Alejandro Perti también lo conoce mucho y él no es la primera vez que viene, y aquí hay una serie de personas que ya lo conocen y creo que él se siente como en casa, así que los dejo con Bernard para... Una cosa antes que no me quiero olvidar, y es quizás el motivo de que tantas conversaciones tuvimos con Alejandro antes de la pandemia y que se reforzaron durante la pandemia, en el sentido de que estábamos interesados en ver qué nos podía decir Bernard en referencia a las lecciones aprendidas en el manejo del enfermo renal agudo, del fallo renal agudo en situaciones de pandemia. Porque así como en la parte pulmonar, Gattinoni y compañía lograron muchísimos avances en el desarrollo de las terapias pulmonares, y acá está Rafael Ávila, que me he escuchado muchas veces decir lo mismo. Creo que en medicina renal, en terapias continuas renales, hemos aprendido enormemente de la pandemia. Y por eso le habíamos pedido, Alejandro y yo, a Bernard que por favor nos trajera una apreciación de qué es lo que él cree son las lecciones aprendidas del manejo del AQI en situaciones de la pandemia. Así que eso es lo que le hemos pedido y puedes entonces empezar a hacer tu presentación, Bernard. Gracias por la presentación y por la invitación. Ese es todo el español que tengo. Y ahora, bueno, entiendo un poquito porque, bueno, es de origen latino, del francés, y o sea que si tienen alguna dificultad con las preguntas, lo pueden hacer en español y haré lo mejor. Gracias por la invitación y voy a tratar de resumir en estos 40 minutos qué es lo que hemos aprendido durante la pandemia, en particular en los pacientes con injuria renal aguda y en especial los casos graves. O sea que esto es como un resumen. Y bueno, ah, voy a cubrir muchos temas, pero con una diferente perspectiva hoy. Desde mi perspectiva, la repetición es una manera de aprender. O sea que muchas cosas tal vez las conozcan, o sea que si ustedes conocen alguna cosa y si yo repito, no se asusten, es normal. Esta es mi declaración de interés. Soy consultante para la industria, FMC, y este es el alcance de mi presentación. Me voy a concentrar en la injuria renal aguda, cuál es la incidencia, la fisiopatología, ah, que ya han aprendido ustedes mucho sobre estos factores, o factores de riesgo y los resultados de los pacientes, el manejo de estos pacientes, el apoyo multiorgánico y el tratamiento específico de COVID. El alcance de la presentación de hoy realmente se concentra en lo agudo. No voy a hablar de lo crónico. Sí, hace unos meses di algunas conferencias sobre los pacientes crónicos afectados por COVID con un manejo diferente, pero esto es totalmente diferente cuando hablamos de la injuria renal aguda, con los aspectos, es totalmente diferente que los crónicos. El primer aspecto entonces es saber cuál es la incidencia, y ustedes ya habrán oído esta mañana que si ustedes ven la incidencia de la IRA en pacientes hospitalizados con COVID, verán que dependiendo del estadio 1, 2, 3,
pasan de 46 a 22 a prácticamente un 30%, o sea que nosotros sabemos que la incidencia de pacientes COVID positivos con IRA es alrededor de un 30%. Entonces, si ustedes miran dentro de ese 30%, no son todos los pacientes que van a necesitar terapia de reemplazo, pero prácticamente sería un 50% de ellos. Pero este punto es importante porque esto define el desenlace. El COVID de por sí está muy vinculado con la sobrevida y con el resultado, y el soporte orgánico también. Por supuesto que está vinculado con la mortalidad. Estos son resúmenes de diferentes estudios mostrando que si ustedes miran a los pacientes, miran este gráfico, esto prácticamente es de 30.000 pacientes. Si ustedes miran los pacientes dados de alta después de COVID, ustedes verán inmediatamente que la mortalidad es mucho más alta cuando recibieron terapia de reemplazo hormonal. O sea que la mortalidad no es solamente el aspecto de COVID, que ya es grave, sino lo que aprendemos y veremos en un minuto es que esta es una manera de manejar a los pacientes para reducir primero cuando el paciente tiene una estadio 1, 2 o 3 de IRA, pasar al nivel 3 y incluso cuando están en estadio 3, evitar que tengan que hacer terapia de reemplazo renal, y esto ciertamente es una manera de comprender de cómo podemos mejorar el resultado. Ahora, este es un análisis sistemático, no quiero entrar en detalles, pero es para mostrarles que al casi un 30% de los pacientes de diferentes estudios, la incidencia de los pacientes hospitalizados con COVID, con lesión renal aguda, es de un tercio y un 50% tuvieron que recibir terapia de reemplazo. Segundo paso, y esto es muy interesante, esta es la manera de comprender por qué COVID es tan grave y cuál es la diferencia en términos de lesión aguda comparado con otras causas. Y la fisiopatología, desde mi perspectiva, la fisiopatología, y simplemente pongo esta diapositiva que tal vez sea un poquito compleja, ven ustedes que tienen diferentes pasos y la etapa es, si ustedes ven abajo, hay una infección viral y luego hay una respuesta del organismo, una respuesta inmunitaria que Rafael mostró muy elegantemente, y dependiendo de esta respuesta inmunitaria, puede ser totalmente diferente el daño orgánico. O sea que eso se comprende que después de la invasión y de la infección hay diferentes fases que dependen de la respuesta inmunitaria, que es una respuesta del hospedero y puede cambiar totalmente el perfil de la enfermedad. Y en la segunda parte, el segundo aspecto, cuando el paciente desarrolla una injuria renal aguda más el pulmón, hay una fase terapéutica y repito que dependiendo de cómo uno maneje el paciente con apoyo de tratamiento, más la manera como se responde en la reparación de los órganos, hay diferentes desenlaces. O sea que se entiende entonces que la infección viral no es el punto en cuanto el virus ingresa al organismo, dependiendo de la respuesta y de cómo se manejan los órganos, habrá diferentes resultados. Entonces, ¿y por qué es importante? Y eso lo mencionó Luis hace unos minutos, porque hay una ventana de tiempo, entonces el aspecto terapéutico es totalmente diferente. Si ustedes comienzan muy temprano, ustedes pueden evitar que el virus entre a la célula, pero si actúan tardíamente, y veremos en unos minutos la tormenta de citoquinas, es demasiado tarde. No hay manera de utilizar ninguna antiviral ya a esa altura, porque allí ya es un tema de respuesta inflamatoria. O sea que uno tiene que trabajar sobre eso. La ventana de tiempo es fundamental. Y esto es parte de lo que pasa. No voy a entrar en detalles. Ustedes ya oyeron, entra el virus, entra por los pulmones, afecta a diferentes órganos, circula en el organismo. Pero lo que hemos aprendido, esto es un pilar de 6 elementos. La hipercoagulabilidad. Ustedes saben que muchos pacientes murieron por trombosis pulmonar o de diferentes lugares, o sea que hay una vinculación entre la activación de endotelial y la hipercoagulabilidad. La disfunción cardíaca, desde mi perspectiva, lo que es muy importante,
fue el shock distributivo. ¿Y por qué es importante? Porque no solamente es el aspecto inotrópico, sino que también es un tema de permeabilidad vascular y de resistencia vascular que están afectados. Y la injuria renal aguda, por supuesto. La disfunción endotelial y vascular tiene que ver con la trombogenicidad por pérdidas a través de los vasos, la manera como se pierden líquidos en el intersticio debido a esta disfunción, al shock distributivo, la tormenta de citoquinas, de la inflamación y la injuria pulmonar aguda. O sea que estos son los 6 elementos que llevan a diferentes desenlaces. Lo que hemos aprendido también, y eso es que hay 2 aspectos de la injuria renal. Uno, a izquierda, es lo que los expertos denominaron los efectos virales directos. El virus ingresa al organismo, a los pulmones, a la musculatura y va a los órganos, de manera que hay una infección directa con una toxicidad específica para los glomérulos, los túbulos, etc. Ahora, lo que ciertamente es más importante es a derecha, son los efectos indirectos. Ven ustedes que por ejemplo, una hipervolemia o una hipovolemia y la interacción entre los órganos pueden afectar a los riñones de diferentes maneras. O sea que hay 2 procesos, uno es directo y otro que es un poquitito más bajo nuestro control, es la manera indirecta de afectar los riñones. Como ejemplo, y esto proviene de uno de los primeros estudios realizado por un chino, que muestra en la autopsia, o sea que el paciente falleció, y muestran que claramente el virus se pudo encontrar en el riñón. No solamente en el riñón, sino también en el cerebro, en todos lados. Y si ustedes miran estos elementos, ustedes pueden codificar las partículas de COVID, o sea que es claro. Ahora, si ustedes pueden ver en los túbulos, en el epitelio, en los glomérulos, por todos lados. Entonces sabemos que esto son consecuencias directas de la infección. Y basado en este estudio, por supuesto, y acá hay patólogos que pueden confirmar, ustedes tienen diferentes tipos de lesiones. A izquierda ustedes tienen lo que afecta el aspecto tubular y el intersticio, pero en el medio ustedes ven los glomérulos, un poco menos, el sistema microvascular. Entonces, del componente del riñón afectado por el virus son varios. Ahora, si ustedes piensan en el aspecto tubular, tal vez sea mixto, no es necesariamente el virus, sino también la isquemia debido a una condición hipovolémica. O sea, pero si ustedes miran el riñón, ustedes verán diferentes efectos. Ahora, el segundo aspecto que aprendimos, y ciertamente es muy interesante de ver la fisiopatología, esto es a izquierda son los pulmones y a derecha los riñones, y ustedes ven todo entre medio. Esta es una diferente manera de explicar esa charla cruzada, porque lo que ustedes ven aquí que prácticamente se ocurre en la fisiopatología al mismo tiempo. La inflamación, la anomalía del endotelio, la movilización de las células que afectan la permeabilidad del endotelio, de los pulmones, creando lo que llamamos la lesión de permeabilidad. Y a derecha, en el riñón, ocurre lo mismo. O sea que tenemos una vía común entre los 2 elementos. Es decir, que no nos resulta extraño tener el mismo tipo de enfermedad y tener una conexión muy directa entre la lesión aguda pulmonar y renal. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Porque ahora sabemos, y no voy a entrar en detalles, pero los factores de riesgo claramente ya se han identificado. El primero es la edad. El sexo masculino es un poco más afectado, luego a la raza, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, los pacientes, la ventilación mecánica, los pacientes que reciben medicación vasoactiva por el shock. Y lo muy interesante para mí fue uno de los primeros estudios que mostraba que, lo ven en verde, los pacientes que reciben inhibidores de la ECA o bloqueadores de receptores, parecían tener una cierta protección, y tal vez eso indicaba que algo tenía que ver con la ECA o con el receptor de los
inhibidores de los receptores de angiotensina. Y esto ciertamente lo tiene que confirmar nuevos estudios. ¿Cuál es la manera de bloquear la entrada del virus dentro de las células actuando sobre estos receptores de la ECA? Ahora, factores de riesgo para desarrollar una IRA en pacientes con COVID. No quiero entrar en detalles, pero ven ustedes que en parte, bueno, la ventilación mecánica, los vasopresores, etcétera, los pacientes dañosos, ven que dependiendo de los factores, se ve claramente que los pacientes que, por ejemplo, se ventilan con lesión pulmonar y luego entran en shock con vasopresores, ven cómo aumentan las probabilidades de tener una injuria renal aguda y necesitar terapia de reemplazo renal. Y no solamente por esa lesión, sino también que los resultados son muy malos. Y si ustedes ven el riesgo de mortalidad, ven que son 13, 12, 10 veces más frecuente, o sea que tiene todos los marcadores desde el primer día, desde que el paciente ingresa a la unidad. Si ustedes van haciendo una verificación de cada uno de estos elementos, ustedes sabrán bastante los resultados. Entonces, el resultado, y esto es interesante, el resultado, como yo mencioné, con injuria renal aguda. Si ustedes no tienen injuria renal aguda, ven que la expectativa de sobrevida de los pacientes va a depender, bueno, al 1 o 2 meses, poca mortalidad. Pero si ustedes tienen un estadio 1, 2 o 3, inmediatamente ustedes ven después de un mes cuál es el impacto sobre la mortalidad. O sea que esto es el vínculo con la severidad de la lesión y ven ustedes cómo incide la etapa de el grado de injuria renal. Nuevamente, si estratificamos a los pacientes con injuria renal aguda según la edad a izquierda o a patología comórbida y el estadio de la injuria, ven que en los pacientes añosos, comparado con los, evolucionaron mucho peor que los jóvenes, y si tienen diabetes, hipertensión, claramente, o cáncer, eso incide enormemente en la mortalidad. O sea que sea cual sea la estratificación, sabemos que la edad y las comorbilidades afectan los resultados del paciente. Esto es un resumen mostrando. Esto decía que es una revisión sistemática mostrando que la mortalidad es casi, el odds ratio es 10 veces una vez que se ve la lesión renal, cualquiera que sea la condición del paciente. O sea, y esto tal vez les interese. Uno de los elementos importantes es la malnutrición, porque a mí me impresionó, y cuando yo hice una revisión bibliográfica, no encontrar demasiados estudios que exploraran la desnutrición o la mala nutrición y el soporte nutricional del paciente. Si no puedo decir Haji, Mohammad. Bueno, si ustedes miran en este estudio, ¿qué es lo que hicieron? Fue tomar una cohorte de 76 pacientes y dividieron entre los que sobrevivieron y no sobrevivieron. Y si ustedes miran la mala nutrición, ven cómo mueren los pacientes si tienen una mala nutrición. ¿Y por qué? Lo veremos en un minuto, porque COVID es un factor desencadenante fundamental para la proteína de la caquexia. Si ustedes miren en este análisis, la inflamación, interleuquina 6, etcétera, más la mala nutrición que hace que haya pérdida de proteínas. Y si ustedes ven la masa muscular de los pacientes, en un mes prácticamente han perdido un 30% de la masa muscular, es decir, que hay una enorme pérdida de proteínas. En situaciones crónicas podemos hablar de la pérdida de proteínas. Y a nivel crónico esto ocurre en años, pero en agudo con COVID pasa en una semana. Depende de la ingesta de proteínas y la
malnutrición a nivel global y vemos el impacto en la mortalidad. O sea que la malnutrición, particularmente la pérdida proteica y de energía, son fundamentales para determinar la mortalidad del paciente. De manera que, ¿cuál es el manejo entonces del paciente? El tratamiento del paciente es completamente diferente dependiendo de si es una IRA o estadio 1, 2 y 3. No voy a hablar mucho de los dos iniciales, sino que me voy a concentrar más en, bueno, les voy a hablar un poquito del estadio primero, pero me voy a concentrar más en el estadio 3. Hay mucha información sobre este tema. Entonces, Ronco fue muy productivo en estas épocas. Prácticamente al final de la primera ola, ya Ronco dio diferentes directrices. Ustedes ya oyeron hablar de las diferentes pautas, la manera de manejar a los pacientes. Hubo muchas pautas, muchas directrices, no todas con una base científica demasiado fuerte, pero ya estaban en papel. Y esto es la fuerza, la fortaleza de mi colega Claudio. Es vender el producto antes de que saliera al mercado. Eso es su fortaleza. Tratamiento temprano de los pacientes con COVID-19 IRA. El primer aspecto que nosotros aprendemos es cómo preservar y prevenir la toxicidad renal. Sabemos que los diuréticos, porque cuando hay lesión renal uno quiere, uno da diuréticos, y esto era un poquito preocupante porque, como yo mencioné, tienen esa filtración del sistema vascular, de la albúmina, y si ustedes tratan de secar al paciente, tienen un efecto muy importante sobre la hipovolemia y tienen una volemia muy baja, que es muy peligroso para el riñón. O sea que hay que ser muy cuidadoso con este tratamiento. Mi propuesta sería un poquito diferente de los diuréticos y particularmente vinculado con la presión intratorácica, que ya mecánicamente reduce la filtración glomerular. Y si ustedes quieren utilizar una manera de secar al paciente de una manera segura, no elijan los diuréticos, sino que pasen a la ultrafiltración lenta, y eso les va a mejorar los resultados. Monitoreo de la medicación con riesgo renal, el uso de la vancomicina, aminoglucósidos, la protección pulmonar, ya lo hablamos a hablar de eso, pero combinando la ultrafiltración lenta con estas medidas tiene mucho sentido. Las dificultades de la terapia de reemplazo renal, hay diferentes dificultades que tuvimos que enfrentar, y pienso que en Sudamérica o incluso en Norteamérica uno de los problemas fue asegurarse de que se pudieran tratar determinados números de pacientes, porque todas las unidades de cuidados intensivos estaban llenos de pacientes con COVID, o sea que hubo que cerrar prácticamente todo que no fuera COVID, de manera que uno de los retos fue, un reto técnico muy importante, fue encontrar los equipos como para que la gente se pudiera tratar, y luego también dificultades en la capacitación de la gente y las dificultades no poner nuevas tecnologías en su centro. Utilicen lo que ya saben usar y traten de capacitar al personal de enfermería para asegurarse de que lo puedan utilizar de manera perfecta. No es un momento de introducir una nueva tecnología en el centro. Si ustedes hacen eso, van a perder muchos pacientes. Entonces, ahora, esto es lo fundamental en el estadio 3 de la injuria renal aguda con falla multiorgánica. Tenemos que encarar la lesión aguda, la tormenta de citoquinas, la falla multiorgánica, el shock, el problema respiratorio y el problema de la propensión a coagular. Entonces, estas son las primeras cosas que tenemos que considerar. Bueno, una es entonces la terapia de reemplazo renal. Cuándo hay que definir cuándo comenzar, tiempo, frecuencia, y hoy oyeron hablar del resto de estos temas. Diferentes temas, diferentes formas de hacer terapia de reemplazo renal y, como decía, no hay competencia. Esto lo necesitan sus centros. Tal vez, dependiendo de la condición de sus pacientes, pueden comenzar con la forma continua y cuando el paciente mejora pasan a SLED y luego pasan a la intermitente, pero necesitan tener todo el espectro y en las diferentes etapas usar diferentes cosas. No voy a entrar en detalle de cada una de estas técnicas, pero según la condición del paciente, tienen que poder tener acceso a estas tecnologías.
Esto es un resumen desde mi perspectiva. Esto es la parte de abajo, es lo que nosotros llamamos terapia de reemplazo renal continuo con diferentes modos. Y al final, bueno, soy yo en la parte de abajo, bueno, arriba puse el SCAF, que soy un gran fan. Y luego tenemos los diferentes pasos, la terapia intermitente prolongada. Esto se basa en los equipos. Yo ya estaba acostumbrado a utilizar estos equipos de manera que nosotros teníamos acceso a la terapia continua, más este tipo de equipos, porque y si uno tiene acceso a estos en línea, pueden utilizar diálisis lenta con todas las opciones, monitoreo del volumen, y ustedes pueden hacer un seguimiento de muchos parámetros y como la temperatura corporal del paciente. No quiero decir que esto sea mejor, pero si tienen acceso, entonces lo continuo sería la mejor manera de utilizar en los pacientes. Nosotros sabemos que tenemos que utilizar diferentes técnicas, desde intermitente hasta continuo, toda la gama. Y el único punto y que yo pongo de Cadigo es que si ustedes quieren, bueno, esto es para mejorar la función hemodinámica. La mejor opción es, por supuesto, mejorar la hemodinamia, facilitar la transferencia de solutos y tal vez en algún momento extraer mediadores inflamatorios, pero les voy a mostrar en un momento que no estamos tratando cifras, estamos tratando pacientes. Entonces a mí me impresionan las pruebas de laboratorio, pero si ustedes ven la relación entre los resultados de laboratorio y los resultados del paciente, a veces uno se decepciona. Esto es parte de las recomendaciones. Ustedes tienen que pasar de la terapia de reemplazo al inicio y después, según vaya evolucionando el paciente, definirán si pasar a otras técnicas. Ahora, ¿cuándo comenzar? No hay ningún estudio perfecto. Este es un estudio de START realizado hace 2 años, mostrando que de última, temprano versus tardío, no hace diferencia en los desenlaces. O sea que ciertamente no hemos encontrado una manera basado en la creatinina o las recomendaciones de Cadigo, no se basa en cifras. Entonces es un poquito más compleja la decisión y es por eso que yo pongo qué es lo que estamos usando personalmente y completamente en línea con Luis. Las guías son perfectas, pero si uno tiene un paciente perfecto, y nadie tiene un paciente perfecto, ese es el problema. Entonces, síntomas clínicos, y yo tengo un poco de miedo, porque si ustedes miran las guías, incluso para acá digo, a las anomalías cerebrales o la pericarditis, pero yo no vi ninguna pericarditis en estos pacientes. Esto es verdad para el crónico, pero no realmente para el agudo. Entonces, si ustedes esperan a que haya una pericarditis, van a esperar años y no van a ver ningún paciente para poner en terapia de reemplazo renal. Entonces, desde mi perspectiva, cualquier centro, si esperan esas anomalías, es demasiado tardío. Y retención de nitrógeno. Yo no estoy seguro que se duplique la creatinina o se triplique sea suficiente. Yo hago un seguimiento de la urea y les voy a mostrar por qué. Soy un convencido de que la urea sí refleja el catabolismo proteico y ustedes tienen que monitorear esto mediante la diálisis y el apoyo nutricional. O sea, y la urea es algo que se olvida en la mayoría de los intensivistas y yo creo que es un error. La sobrecarga de fluidos, la congestión pulmonar, etcétera, también son factores importantes. Entonces, ¿por qué yo apoyo la ultrafiltración aislada lenta? Porque en cuanto el paciente tiene una lesión aguda, tienen una hipertensión y están las consecuencias en el riñón, por lo cual hay que es como cuando ustedes abren, por ejemplo, una lesión renal aguda. Este es el mismo proceso. Entonces yo desde mi perspectiva siempre indico más SCAF, más ultrafiltración lenta que diuréticos.
Nuevamente, como se mencionó, si ustedes comienzan de izquierda a derecha, estos son los diferentes perfiles del punto de vista de peso, de volumen de fluidos y de toxinas y uremias. Y entonces aquí ven ustedes tratando el perfil, ustedes, esta es la manera fisiológica de comprender cómo manejar. Esto es un poco más un tema controvertido. La dosificación de la terapia de reemplazo renal. Si ustedes miran este capítulo, SLED se basa en la terapia se basa en la dosis de 20-25 mililitros kilo hora de volumen de salida, pero hay que personalizar el tratamiento y dosificar la dosis no es algo que le sirva a todos por igual. Uno tiene que adaptar la dosificación al perfil del paciente. Les voy a mostrar en un minuto. No quiero entrar en detalle, esto es parte de la recomendación. Si ustedes están siguiendo estas directrices, ustedes verán que son 20-25 mililitros por kilo por hora. Y el primer aspecto es la urea. El segundo aspecto, por supuesto, es otras toxinas orgánicas. En condiciones agudas no estamos siguiendo la creatinina o las diferentes sustancias. Incluso ni con beta 2M, incluso si hay señales de daño vascular, pero nos importan las proteínas más grandes que reflejan el daño inflamatorio. Y es por eso que hay que tener una acción convectiva y esto es importante si ustedes quieren concentrarse en este elemento, pero lo que falta, y esto es parte de lo controvertido, es lo que nosotros llamamos las toxinas inorgánicas, que a veces se olvidan. El agua y el sodio son los que determinan en gran medida la mortalidad de nuestros pacientes, menos el hidrógeno, por supuesto que todo está vinculado, pero tenemos que considerar estos elementos ciertamente con mayor cuidado que simplemente concentrarnos en las toxinas orgánicas de las que hablé hace unos minutos. La permeabilidad de la membrana ya la mostramos, no voy a entrar en detalle, pero si ustedes quieren sacar estos marcadores, tienen que tener las membranas un poco más abiertas, pero no solamente con membrana más abierta, tienen que tener los flujos que vienen por lo convectivo o convectivo más absorción si ustedes quieren extraer esas sustancias. Ahora, voy a hablar de un tema que es mi favorito, muy específico. Cuando yo hablo de adaptar las dosis, yo mencioné la urea y esto es un diagrama que yo desarrollé hace 10-15 años para asegurarme que la gente comprendiera que la tasa de catabolismo de las proteínas se reflejan en la urea. Es por eso que la urea es tan importante. Entonces, si uno monitorea no la concentración, sino la urea generada en un día, entonces ustedes tendrán acceso a esa tasa de catabolismo de proteína. Entonces, si ustedes recogen el efluente del dializado, entonces es fácil hacer ese cálculo. Yo no entiendo por qué los intensivistas, y pido disculpas si son intensivistas, por qué no están utilizando este marcador. Y basado en ese elemento, ustedes pueden calcular a diario cuál es el PCR normalizado para el peso del paciente y luego pueden identificar cuál debería ser el clearance de la urea para mantener al paciente dentro de una determinada concentración en tiempo. Eso es muy fácil y es muy potente para mantener a su paciente. Entonces, por ejemplo, en condiciones crónicas, 200 micromoles por minuto, eso es equivalente a 1 gramo por kilo por día. En agudos prácticamente 400 micromoles por minuto, que es equivalente al doble. O sea que si ustedes quieren mantener al paciente alrededor de 20 milimoles por litro, le tienen que dar por lo menos 30 litros por día. Es imposible. Y eso es porque lo que están haciendo muchos intensivistas. Ahora, esto es un paciente típico. Es un paciente que fue tratado con SLED y
muestra y estábamos calculando PCR. Aquí les muestro qué es lo que ah, con esto es un estado catabólico. Y si ustedes quieren controlar los niveles de urea, tienen que aumentar tremendamente el clearance de urea efectivo, dando 40-50 litros por día. 20 mililitros por kilo por hora no van a encajar en esta tasa de catabolismo. Ahora, esto es de CBBH. Ven, ustedes tienen que lograr alrededor de 30 litros para controlar al paciente. Esto es una manera de personalizar la dosis de diálisis a la necesidad del paciente, pero no es suficiente. Ustedes necesitan el soporte nutricional, o sea que PCR es una manera de comprender cómo utilizar la ingesta de nitrógeno, pero si ustedes tienen al paciente de ventilación, ustedes pueden tener un supuesto de la energía y de los gastos energéticos. Ustedes pueden calcular qué es lo que necesitan en términos de la ingesta calórica y de nitrógeno, y ustedes pueden hacer que coincidan, y por supuesto la fisioterapia, que yo creo que es fundamental en estos pacientes. Los líquidos y el manejo hemodinámico, estos son aspectos que nosotros tenemos que mejorar. Los aspectos en los pacientes con lesión pulmonar aguda. Ustedes tienen que pesar al paciente. Yo no creo en las balanzas electrónicas. Utilizamos un dispositivo sencillo que está representado aquí. Esto es una balanza de pesada y lo pueden pesar en una cámara. Lo tienen que pesar todos los días y lo tienen que hacer así. Pueden hacer el balance de acumulado de líquidos. Bueno, lleva mucho tiempo. Pueden ver también el volumen sanguíneo. Les voy a mostrar. Y los cambios de volumen sanguíneo se puede hacer por impedancia y la bioimpedancia de multifrecuencia, la ecografía pulmonar y los biomarcadores. Ustedes tienen que utilizar lo que tengan acceso, pero necesitan utilizar algunos elementos. La balanza de la cama, bueno, eso es de Bernardo Belomo de Australia, mostrando que la pesada en la cama electrónica contra los cambios de balance de fluidos diario da más o menos el mismo resultado, pero hay que pesar con mucha precisión al paciente, y les voy a mostrar algunos datos sobre eso. Y el tercer aspecto es la anticoagulación, que ya se mencionó. Es claro que la anticoagulación, basado en la hipercoagulabilidad de estos pacientes, tienen que usarse el citrato, el calcio. Esto es la anticoagulación regional. Esto ciertamente es lo que aprendimos y les voy a mostrar algunos datos sobre esto. Ahora, yo sé que tal vez ustedes no tengan acceso aquí en Uruguay o ni siquiera en Estados Unidos a este tipo de máquinas, pero por suerte en Europa las tenemos. O sea que esto tiene un sistema con anticoagulación de citrato regional, y esto titula todos los sistemas, de manera que ustedes no tienen que preocuparse de la manera de manejar. Es fácil y para el personal de enfermería es muy sencillo, muy confiable. Ahora, si ustedes miran los resultados en términos de la falla de los pacientes, la sobrevida del más apto, ustedes tienen mucho efecto. El citrato es una manera de preservar la permeabilidad. Ahora, si ustedes comparan los diferentes estudios, nuevamente mostrando la experiencia clínica con la anticoagulación con citrato, y ven la ventaja del citrato. Todos los estudios que muestran hoy que debido a la hipercoagulabilidad de estos pacientes uno tiene que pasarse al citrato. El citrato se tiene que adaptar en estos pacientes. No quiero entrar en detalle, porque algunas veces la lesión renal aguda, más la pulmonar, más la falla multiorgánica, más la enfermedad del hígado, porque el citrato no se metaboliza como se debería metabolizar, entonces usted tiene que titular el calcio ionizado, y tiene que titular también el bicarbonato para asegurarse de que no haya un desequilibrio entre el citrato y
los anticoagulantes, el soporte multiorgánico. Esto es un resumen de la historia, o sea que voy a comenzar con la infección con SARS y luego pasamos a esta lesión multiorgánica y luego ven a la tormenta de citoquinas. Y en este contexto, esto es de Rafael, necesitan el soporte de diferentes aspectos. Voy a concentrarme solamente en uno o dos. No quiero entrar en detalle, pero les quiero mostrar en un minuto que tenemos algunas discrepancias. Y ya hablamos entonces de membrana grande, se muestra que se puede, muestra las moléculas que se pueden reducir. Y si ustedes miran 2 semanas después, ven que no hay cambios en la concentración de las citoquinas inflamatorias en el tiempo y esto se puede explicar por la cinética. Entonces, la producción de citoquinas es prácticamente es tan alta que prácticamente es equilibrar con el sistema para asegurarse de reducirlo. Si ustedes actúan sobre la fuente de las citoquinas, tiene sentido. Esto aquí no se puede controlar la tormenta de citoquinas simplemente con este elemento. Y el último aspecto de la absorción de citoquinas se mencionó. Ustedes pueden reducir interleuquina 6 y esto con CitoSorb. Bueno, si ustedes miran el impacto en la mortalidad, finalmente no hay impacto en la mortalidad. Entonces, hay una discrepancia entre las pruebas de laboratorio, como decía, y los desenlaces en los pacientes. Y lo que yo mencioné, esto es edema. Y esto es muy interesante porque en ese caso ustedes tienen a izquierda los alvéolos de los pulmones y a derecha la permeabilidad vascular. Y nosotros sabemos que hay anomalías del endotelio en la inflamación y hay filtración y sale líquido al intersticio creando edema pulmonar y edema en todo el sistema que es parte de lo que yo llamo el shock redistributivo. Y esto ciertamente es la manera porque es tan complejo manejar a estos pacientes porque tenemos la filtración, la vasodilatación y tenemos también la filtración que está fuera del sistema vascular y el paciente se hace muy difícil. Entonces la presión coloide oncótica debería ser interesante monitorearlo. 2 aspectos para los nefrólogos. Nosotros sabemos que si tienen acceso a los cambios de volumen con la diálisis, entonces el cambio de volumen y ustedes pueden monitorear este cambio y ustedes saben que cuando el paciente declina puede aparecer hipotensión y esto refleja el balance final entre la capacidad de rellenado vascular. Pero si ustedes juegan con la albúmina, esto ciertamente es muy interesante. Pueden poner la albúmina y jugando con la ultrafiltración ustedes pueden aumentar la acción del coloide y movilizan mucho líquido del intersticio. El balance de los fluidos afecta la mortalidad. Voy a ir rápido con eso. Vamos a ver los resultados al final. La injuria renal aguda, la injuria pulmonar aguda es parte de esta charla entre los órganos. Ciertamente hay una interacción. Lo básico del soporte pulmonar, no voy a insistir en esto, porque lo que hemos aprendido es pasar de invasivo a no invasivo, y esto ciertamente es un campo donde aprendimos mucho con estos nuevos dispositivos, el cambio de la ventilación mecánica y los efectos muy beneficiosos que es evitar esta transformación pulmonar y la congestión. Esto es lo que se logra con la posición prona de los pacientes y esto es sumamente importante para los pacientes simplemente para mostrar que si se pone al paciente en posición prona rápidamente mejora la mortalidad, o sea que simplemente al pasar al paciente de la posición prona. El soporte pulmonar, no voy a entrar en detalles, pero ciertamente es igual a todos. Esta es una manera de sacar el CO2 y una manera de reducir o demorar la intubación y la ventilación, o sea que no alcanza, pero esta es una manera de evitar ser muy agresivo.
ECO 2R se muestra que ciertamente con una ventilación a baja presión tiene efectos beneficiosos, y ECO 2R ayuda a mejorar eso. Bueno, no quiero entrar en este elemento. Diferentes estudios. Este es el próximo paso. Y hay diferentes ensayos, el de César, que muestra que la sobrevida a los 6 meses cambiaba significativamente. Pero si uno quiere ver el estudio, uno tiene que ir a centros especializados. Eso fue en el Reino Unido y todos los pacientes fueron derivados al mismo centro. O sea que la experticia es parte del tema. Y ECMO también con una aplicación temprana es importante. El tratamiento específico de COVID, no voy a entrar en detalle, hay muchos nuevos novedades, lo que actúan sobre el virus, sobre la inflamación. Les voy a mostrar algunos elementos. El receptor de la ECA, diferentes tipos de medicación, antivirales, anticuerpos monoclonales, antiinflamatorios. Recuerden que ustedes necesitan tener respetar la ventana de tratamiento para tratar a estos pacientes. La dexametasona fue positiva en muchos estudios, pero si ustedes lo dan demasiado temprano, demasiado tarde, no funciona. O sea que se necesita también una ventana de tiempo muy específica. No quiero entrar en detalle de este estudio mostrando que todas las medicaciones fueron neutros o negativos en el impacto de la mortalidad de las diferentes sustancias. Y ustedes pueden ver nuevamente muy decepcionante, pero esto es ahora los receptores de ECA2. Hay muchos estudios que muestran que y hay muchas empresas que están invirtiendo para encontrar sustancias que bloqueen el receptor ECA2, porque esta es la principal puerta de entrada para el virus de COVID-2 y tal vez para otros virus, pero para COVID-2 es muy específico. Entonces, la idea es desarrollar sustancias que impidan la invasión de la célula por COVID. Ciertamente ese sería el próximo paso. No soy experto en este terreno, pero hay muchos estudios y para desarrollar ese tipo de bloqueadores. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Bueno, la incidencia de la ERA se ha reducido significativamente con el tiempo porque estamos manejando mejor los pacientes y el manejo de los pacientes con COVID ha reducido la gravedad de la IRA. Hemos aprendido de las diferentes maneras de terapia de reemplazo y que desde continuo a intermitente ciertamente tenemos que utilizar membrana abierta, intermitente y más acción convectiva. El citrato, ya lo mencioné, ciertamente es un must y hay que dosificar la dialización según las necesidades del paciente y esto ven cómo se redujo la incidencia de IRA en pacientes con COVID-19 a lo largo del tiempo. Y el último punto, que es un poquito más preocupante para los nefrólogos, este es un estudio que se hizo hace unos meses, publicó hace unos meses, que mostrando que si ustedes comparan a los pacientes con IRA con comunes y los que tienen COVID, la disminución de la tasa de filtración glomerular es muy diferente. Cómo disminuye, cuanto más pronunciada es el empeoramiento en los pacientes con COVID. Y eso seguramente es debido a fibrosis y es preocupante. En cuanto a la lesión pulmonar, bueno, la medicación, etcétera. Y quisiera terminar mostrando nuestra manera de evaluar la gravedad y los resultados. Cuando yo ingreso a una unidad de cuidados intensivos, esto es el resultado positivo. Más de 6 es positivo y menos de 6 es negativo y esta es mi manera personal. Esto no está basado en evidencia, pero esto es la vida real cuando cuento el número de jeringas automatizadas. Muchas gracias. ¿Por algunas preguntas?
Bueno, mientras ustedes se van preparando alguna pregunta, yo tengo un pro-con que quiero hacer entre Luis Juncos y Cano, referido al manejo del... Vamos a esperar que Bernard se ponga bien los auriculares. Pero Bernard dijo que él está a favor del uso de SCUF precoz versus los diuréticos de ASA en situaciones de sobrecarga volumétrica inicial del paciente con AQI-COVID. O sea que él es un pro-SCUF con Lasix, y quiero saber si Luis es pro-Lasix y con SCUF. O si no lo es, que por lo menos haga de cuenta que sí lo es para que nos explique un poco. No, sentate ahí al lado. No sentarse en la mesa. Sentate acá al lado, sentate. Bueno, me falta la diapositiva, que tengo una sombra de dos tipos dándose la mano, pero en la sombra se están peleando. Pero voy a presentar dos argumentos. Uno, porque el argumento honesto es que yo estoy un poco entre los dos. Pero voy a presentar el otro argumento también, para pelear un poco. Una de las razones que yo me hice intensivista es porque los intensivistas se quejaban mucho de los nefrólogos, que éramos muy pasivos. En la Clínica Mayo, muchos de los nefrólogos eran especialistas de glomerulopatías. Entraban a terapia y miraban los números que presentó y dicen, no llego ahí, no necesita diálisis. Al otro día habían llegado, pero ya estaban demasiado enfermos, entonces poníamos la estampilla que llamaba TSTD, Too Sick to Dialyze, demasiado enfermo para dializar. Entonces, nos odiaban. Esto es un poco lo mismo. Yo lo que creo... como cuando trato a un paciente con cardiorrenal, yo le doy una dosis diurética y le doy una dosis bien fuerte, ¿no es cierto? No me gusta perder el tiempo. Y el challenge normal que le hacemos diurético, por ejemplo, en uno de estos pacientes, y estoy hablando del cardiorrenal simplemente porque es fácil, empiezo con 80, por ejemplo. Espero 2 horas, nada más. Doy 160, espero 2 horas, le doy 500 de clorotiazida porque lo puedo dar endovenoso comparado a metolazón y 300 de furosemida. Y no respondió y está en SCAF. Porque esto de estar esperando días y días y días no va. Y eso es lo que creo que realmente. Ahora, puedo agarrar, eso es lo que yo hago en cardiorrenal. Ahora, en el paciente con COVID, especialmente un paciente séptico, yo tengo que mirar al paciente. Si es un paciente que está, quizás le doy diurético, pero si está enfermo con todos estos otros fenotipos que me está diciendo que se va enfermando más, o sea, yo miro a dónde está la trayectoria, si el tipo está mejorando o algo así, quizás demoro y trato los diuréticos, pero cuando veo una persona que está cayendo en su cuadro clínico, no voy a esperar. Lo hago. Pero sí creo que hay que acordarse que SCAF, cualquiera de estos, hay que ponerle el catéter, tiene sus complicaciones, y algo que nos enseñaron los estudios de comienzo precoz es que entre el 37 y el 50% de pacientes que creíamos que iban a necesitar algún tipo de reemplazo renal no necesitaron. Entonces nos dice, por eso es que yo discuto que quizás los marcadores que estamos usando para decidir cuándo necesitamos empezar no son muy buenos. Por lo menos nos están engañando a nosotros. Fluido para mí es uno de los hechos más importantes. Entonces, para discutir un poco más a favor de Bernard, empezaría antes. O sea que Luis entonces le da una posibilidad al diurético, vamos a ver qué dice Bernard, pero lo hace en poco tiempo, es decir, no trata de no pasar en las 24 horas.
No, very good. Thank you, Luis, for your comment. The first, of course, we are the complete opposite, I would say, trajectory. I start by the ICU. Nosotros tenemos una trayectoria distinta. Yo estoy de acuerdo contigo. Como médico, nosotros comenzamos con los diuréticos. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero yo no espero, como dice Cadigo, 48 horas. 6 horas de furosemida más asociación de la tiazida o una infusión IV de furosemida tiene sentido totalmente, pero si no vemos ninguna empeoramiento, entonces pasamos directamente a SCAF para los pacientes cardíacos, y fue muy presente para los pacientes pulmonares, inicialmente con COVID, porque en cuanto uno tiene la congestión pulmonar, el diurético no funciona perfectamente. Ustedes ven que hay muchas consecuencias, y yo estoy de acuerdo que poner un catéter siempre es un riesgo, pero si ustedes lo colocan correctamente, ustedes pueden limitar el riesgo. Yo voy a estar de acuerdo que si el cardiólogo está poniendo un catéter en el CTI es una cosa, pero si lo hace alguien que lo sepa hacer, es menos el riesgo. El os radio es cercano a uno. This is the most boring debate ever because we're the... De acuerdo. Yo quería decir que veo que le están pegando unos palos a los intensivistas. Digo que lo que aprendimos mucho los nefrólogos realmente es esperar. El timing de esperar lo aprendimos los nefrólogos, que es bueno esperar. Porque como decías vos, siempre es para mañana, y eso realmente ha servido para ver que muchos pacientes orinan solo. Y con la utilización de diuréticos, hay que ver la trayectoria del paciente, me parece que es muy importante, porque los diuréticos no van a llegar si un paciente está en shock a los túbulos para que funcione. Con lo cual yo siempre digo, mi médico me dice, no funcionan los diuréticos, empecemos con CRT. Y digo, no, pará, reanimemos el shock, optimicémoslos, estabilicémonos, y después vemos si los diuréticos van a funcionar o no, si no hay ninguna emergencia dialítica. Me parece que eso es importante. Tengo que hacer un comentario sobre eso, porque en los viejos días, durante la animación cardiopulmonar de un paro, el algoritmo era ABC. Después, ¿no es cierto?, airway, breathing, circulation. Después lo cambiaron y ahora es CAB. Yo sigo enseñando el ABC, pero por una sola razón, porque viene A, B, C y después de diálisis. Ahora quiero preguntar a los intensivistas y a los nefrólogos, después de la pandemia, después de COVID. Ahí está Nicolás, Ale Ferreiro, y todos los que están acá que han tenido experiencia, Ale Operti, por supuesto, y los que están, ¿cómo se sienten ustedes o cómo se paran ustedes frente a un paciente que tiene aquí ahora, después de haber pasado la epidemia COVID? Es decir, lo hacen de una manera, la aproximación de ustedes hacia el paciente con aquí hoy, después de la experiencia COVID, ¿ha cambiado en algo? Así como a los neumonólogos o a los intensivistas les puede haber cambiado la aproximación hacia el manejo del respirador y de los pulmones. Esa es la pregunta que yo les hago a los médicos intensivistas. Acá está Luis, por supuesto, que seguro que va a querer meter cuchara. Sí. Yo creo que lo que los cambió, o sea, nos pasó un tren por arriba, obviamente, estos 2 años. Creo lo que nos cambió es que ahora tenemos un tiempo de reflexión, y creo que tenemos que reflexionar, que ahora que tenemos una perspectiva diferente, es si realmente lo que pudimos brindar, que fue lo que se hizo, creo que tuvimos accesibilidad en todo el país, cómo podemos mejorarlo, que tendríamos que tener más opciones de tecnología más moderna, y bueno, por primera vez vamos a tener accesibilidad a máquinas de técnicas continuas que hasta el día de hoy no teníamos, y yo creo que sería un buen momento para juntarnos y reflexionar y decir, bueno, cómo podemos mejorar tanto recursos humanos como tecnológicos, materiales. Hay que hacer el gran balance de lo que quedó.
Sí, después allá Ale Ferreiro también quiere después. Lo dejo primero a él. Bueno, como buen anfitrión que eres, Alejandro. ¿Ah? Gracias. Sí, aprendimos muchas cosas. Primero, que tenemos que estar preparados para situaciones de crisis, que era uno de los principales aspectos. Sobre todo hablando de terapia de soporte renal en el paciente crítico. Esto nos pegó como una cachetada, ¿no? O sea, yo recuerdo un seminario cuando recién empezábamos con la pandemia en Uruguay, que decíamos a estos pacientes hay que darle una dosis de diálisis adecuada porque son hipercatabólicos. Llegó un momento que apenas podíamos dializar. O sea, creo que tenemos que estar, tener previstas planes de contingencia para situaciones graves, que puede ser otra pandemia, puede ser una situación de una crisis climática, lo que sea. Eso en primer lugar. Una guerra contra Argentina. Una hipótesis de conflicto. Segunda cosa, creo que desde el punto de vista clínico aprendimos los nefrólogos a ser más cuidadosos en el manejo de fluidos y la indicación oportuna en relación al manejo de fluidos, teniendo en cuenta la sobrehidratación, el impacto que eso tiene en la inflamación y en la lesión pulmonar, y en saber acompañar al intensivista en la etapa de reanimación y de manejo de fluidos, buscando la salida del respirador cuando es necesario en pacientes que tienen mucho daño pulmonar. Yo creo que nos dio mucho aprendizaje en ese momento, y por otro lado, particularmente en nuestro país, reforzar el concepto que estábamos desde el punto de vista tecnológico y de los procesos atrasados, y que requeríamos una adecuación al conocimiento actual. Está bien. ¿Vale? Para no repetir lo que dice Alejandro, tal cual, nuestra experiencia primero fue mala. Es decir, los pacientes que tenían injuria pulmonar grave e insuficiencia renal se nos morían casi todos. Es cierto que nos faltó una herramienta, que fue las técnicas continuas, ¿verdad? Como usted ya se mencionó acá, nosotros no contamos con modalidades amigables, la experiencia uruguaya es toda artesanal, y plantearse, que nos lo planteamos más de una vez, las técnicas artesanales, en ese contexto en donde nos faltaba gente, en donde los tiempos de disponibilidad de las máquinas también eran cortos. Nosotros les decía que mañana que en el mes de julio duplicamos un poco más del 115% por arriba de la rutina de trabajo. Bueno, se nos enfermaron compañeros. Por suerte, del grupo chico, digamos, no falleció ninguno. Tuvimos que salir a la cancha, también los veteranos, los demás de determinada edad, porque si no, no se podía asistir a los pacientes. Así que yo siempre digo, cuando uno lidera un grupo, tiene que ser ejemplo. Y entonces, en lo personal tuve miedo, no soy héroe, pero bueno, pero hubo que ir. Y desde el punto de vista de la frustración fue máxima, porque veíamos que se nos morían los pacientes. Nada más que un comentario fisiopatológico, porque ni siquiera puede ser un comentario porque los resultados, insisto, fueron malos. Sí nos ayudó la ultrafiltración aislada, ¿verdad?, al inicio, en ese paciente que realmente estaba... Yo creo que cuando hice grandes quemados, tal vez haya visto pacientes similares en cuanto al nivel de inflamación, pero sin duda que fueron de los pacientes más inflamados que he asistido en más de 30 años de intensivista. Así que bueno, la reflexión es que nos faltó tecnología para sacar una conclusión de repente más acorde a los tiempos, que hubiese sido haber podido instrumentar técnicas continuas con fluidez. Nos manejamos con lo que teníamos, que fue la intermitente, en algún caso más prolongada, pero muchas veces muy condicionada por los tiempos de las coordinaciones también. Creo que yo tuve la suerte de que pudimos aprender de otros lugares primeros, de Europa, de Nueva York, de Chicago. Entonces veníamos más preparados. Pero una lección en preparación que nos lo seguimos olvidando. Las situaciones de emergencia
tipo huracán, por ejemplo, me acuerdo cuando llegó huracán Katrina, murieron gente, la mayoría teníamos que organizar transportes para Houston, nos llegaron a nosotros en Jackson, yo estaba en Jackson en ese momento. Tenemos que acordarnos de esta situación y pensar en otras cosas, porque mucho de lo que sufrió Nueva York, no todo, porque pero mucho se podría haber manejado mejor. No tenemos que ser perfectos, dar los 24 horas de terapia. Llegamos a 12. Cuando no tenía filtros, bueno, hacía 16, cambiaba los tiempos. Esa agilidad para cambiarse. Pero honestamente, para tener esa agilidad hace falta dos cosas. Conocer bien los fundamentos de cada terapia, que por desgracia en Estados Unidos los nefrólogos están perdiendo. Muchos no saben la verdadera, los fundamentos de diálisis. Saben cómo cuidar pacientes dializados, pero hace falta un poco más de las bases en eso, porque nos ayuda a poder adaptarnos a posiciones o situaciones más difíciles. Por eso empezaron algunos a fabricar su propio dializado y hacer... Sí, exactamente. Aprendemos una cosa porque nos están regulando, nos están penalizando y no olvidamos de que yo soy científico, es mi orgullo, pero en la medicina hay mucho arte, mucha adaptación, todo, y eso tenemos que hacerlo mejor. Había mucho espacio para mejorar eso, por lo menos de nuevo hablo de Estados Unidos, donde teníamos eso. Oh, 13:30.